Seguimos recorriendo la actividad productiva desde el Centro Nacional. Momento ahora de hablar de ganadería, en este caso con la secretaria de Ganadería de la provincia de Córdoba, la ingeniera agrónoma Catalina Boeto. Repasamos básicamente la actividad en la provincia, los números a través del análisis de esta importante técnica de nuestro país. Bueno, mira, hay en la provincia de Córdoba 19.500 renspas ganaderos que se corresponden con unos 19.000 productores o establecimientos ganaderos, o sea que una cantidad enorme. De todos estos, 15.000 tienen menos de 200 vientres y unos 10.000 tienen menos de 50 vientres. Entonces, no tienen la mayoría del ganado, porque el ganado está distribuido de manera diferente, porque estos productores pequeños de menos de 50 solamente tienen el 5% de las vacas. Pero son importantes porque son 10.000 personas que tienen que vivir de esa actividad, y lo que nosotros queremos es que puedan vivir de la actividad ganadera, aún siendo pequeños. Se puede vivir. Obviamente el Estado, ¿dónde tiene que ayudar? Tiene que ayudar con capacitación y con dirección técnica. O sea, yo creo que la unión, lo que estamos trabajando con el INTA, es con los grupos de cambio rural. Esa asociación de productores para poder tener un técnico común, que las personas puedan expresar su problemática, porque a lo mejor el diagnóstico que tiene el pequeño productor está equivocado en relación a cuál puede ser el de mayor impacto. Yo, por ejemplo, creo que el agua de bebida es uno de los mayores impactos, y a lo mejor el productor cree que es la genética. Entonces, discutir eso en ámbitos técnicos yo creo que le va a dar un vuelco a la ganadería. Antes de ir a algunos aspectos técnicos, dentro de este universo de productores, ¿cómo está la distribución de cantidad de hacienda que hoy tiene la provincia de Córdoba? Bueno, primero hay pequeños productores en toda la provincia de Córdoba. Eso es una característica muy distintiva de Córdoba. Hay pequeños productores en toda la provincia. Pero estos pequeños productores, los de menos de 30 vacas, hay una concentración hacia el norte de la provincia, y eso hace que sea mucho más problemática. ¿Por qué? Porque tenemos restricciones al uso del monte. Entonces eso es lo que estuvimos en la mesa anterior, tratando de ver cómo podemos acordar de alguna manera para utilizar con conciencia y con preservación al monte para que pueda subsistir la ganadería. ¿Y qué estamos hablando cuando hablamos de pequeños y medianos productores, que en este universo, que son el 80, el 90%, qué porcentaje? 90. Menos de 200 vientres, el 90% de los productores. ¿Qué concentra a nivel porcentual qué número de la cantidad de hacienda que hay en la provincia de Córdoba? El 60%. Es un montón, es mucho, o sea, y pueden mover, si ellos mejoran productivamente, pueden hacer que los números de la provincia cambien mucho. ¿Qué porcentaje de destete o de demarcación tenemos hoy en la provincia considerando este número? Mira, hay algo muy interesante que lo vimos en el observatorio. En el año que se exportó más, que fue en el 2020 por el efecto China, 19 y 20, el nivel de productividad, o sea, la relación ternero-madre, pasó de 59 a 69. Quiere decir que cuando es negocio, la gente invierte, saca las vacas viejas, mejora la productividad de su rodeo. El año pasado cayó al 60%. Hay muchos factores a analizar, pero en estos dos puntos que tomábamos, que es el manejo del monte y la productividad, terminan de explicar la cantidad de terneros que se terminan en la provincia de Córdoba. Hay mucho para mejorar en esa línea, digamos, como productores originarios y no como importadores de terneros. Hay muchísimo, podemos mejorar muchísimo, solamente mejorando el índice de preñez, que eso se basa en manejar bien la alimentación, no con la genética. O sea, tenemos que tener claro que el mejoramiento de la productividad de los rodeos de cría chiquitos se basa en una buena planificación de la alimentación, con un concepto simple, que es que las vacas tienen que comer los 365 días del año. Para cerrar, ahora sí, te llevo de ese extremo de la cadena al otro, cuando hablamos de los frigoríficos, la capacidad instalada en relación a lo que se produce en Córdoba, ¿es deficiente? Mira, Córdoba tiene una gran ventaja en ese sentido, que no tenemos mataderos municipales, que eso mejoró el estatus sanitario un montón. Solamente tenemos frigoríficos habilitados por SENASA y frigoríficos habilitados por la provincia. Pero son insuficientes, podemos aumentar muchísimo, no solamente en bovinos, sino en porcinos, que es la gran limitante. Yo creo que en porcinos es aún peor la limitante, y yo creo que tenemos que ver la cadena como un todo. Entonces los productores también pensar en incrementar
esa parte, o sea, que nos podemos involucrar en esa parte de la cadena. Y aún más en el ciclo 2, que es en el corte, en vender por cortes y con marca. Yo creo que ahí va a haber un cambio sumamente positivo para la productividad. Te sumo a esto, hablamos de bovinos y de porcinos, ni hablar de caprinos y de ovinos. También. Y en eso lo que tenemos que sacar es la cultura de ese consumo particular que hace que se matan en el mismo campo para consumo. Entonces, con esta excusa no avanzamos en una comercialización formal. Entonces, creo que ese es un poco el punto del Ministerio, que estamos avanzando en la comercialización formal de todas las especies. Y en estos últimos minutos nos concentramos en lo que va a suceder en la 7ª edición de la jornada ganadera Nuevos Horizontes para la cadena de la carne bovina argentina. Este tema lo analizamos con Esteban Sánchez, uno de los organizadores de este clásico espacio que todos los años desarrolla la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Más que todo invitarlos a la 7ª edición de la jornada nuestra que organizamos cada año, que es la Nuevos Horizontes para la cadena de carne bovina. Y este año nuevamente con 3 disertantes de primer nivel. En el primera etapa vamos a invitar al ingeniero Sebastián Maresca del INTA Cuenca del Salado, donde nos va a contar un poco las eficiencias de los sistemas ganaderos, toda una parte técnica. Y la segunda etapa va a venir la licenciada Claudia Faberín a comentarnos todo lo que es las emisiones de metano de los sistemas ganaderos en Argentina y darnos un poco de luz en este tema que está bastante hay muchos grises, digamos, ¿no? Y la tercera etapa va a venir el licenciado Gileta del INTA Manfredi a contarnos todo lo que son la parte macroeconómica y política de Argentina y cómo nos puede influenciar en lo que es la cadena bovina. ¿A dónde va a ser específicamente? ¿A qué hora comienzan? Y repasemos la fecha también. Bueno, este año volvemos a la presencialidad, por suerte. Va a ser en nuestra facultad, en el Auditorio de la Reforma. Va a ser el jueves 29 de septiembre y a partir de las 8:30. ¿Hace falta inscribirse o la información dónde la van a estar publicando? ¿Qué punto de contacto tienen? Bueno, la información y las inscripciones van a estar en todos los canales de la facultad. La inscripción va a ser a través de un formulario de preinscripción y la entrada es libre y gratuita. Y así, de esta manera, con este último tema estamos concluyendo nuestro programa de hoy. Les recordamos entonces, 29 de septiembre, la 7ª edición de esta jornada ganadera, un clásico de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Nosotros nos estamos despidiendo también de Las Varas. La próxima semana, desde aquí, vamos a comenzar a mostrarles en detalle lo que es el manipulador de la empresa TVH. Ya en imágenes estamos repasando parte de lo que ha sido nuestra producción en diferentes puntos de la República Argentina, contenidos que le vamos a ir acercando en estas próximas ediciones. Antes de dejarlo, les recordamos que en nuestras redes sociales nos volvemos a encontrar para seguir comunicándonos y de esta manera conocer un poco más de lo que está haciendo el campo argentino aquí en el Centro Nacional. Ha sido un gusto acompañarlos. Nos vemos dentro de 7 días.